Jake Morrison entró en la enorme sala de reuniones y observó los rostros alienígenas que lo observaban. La sala parecía un gran teatro, con filas de asientos que se elevaban hasta el techo. Extraterrestres de 12 mundos diferentes se sentaban en esos asientos, cada uno con un aspecto muy diferente al de los demás. Algunos tenían 4 brazos, otros una piel cristalina que brillaba a la luz, y otros parecían insectos gigantes con grandes ojos compuestos. Jake era el único humano en la sala. El Consejo Galáctico lo había invitado a ser lo que llamaban un observador cultural. Esto significaba que podía observar y escuchar, pero se suponía que no debía hablar mucho. Los extraterrestres querían estudiar algunos vídeos de batallas recientes en el espacio. Y pensaron que tener un humano cerca podría ayudarlos a comprender lo que veían. El almirante Bexar estaba de pie al frente de la sala, cerca de un gran proyector holográfico. Era un zapiriano, lo que significaba que tenía 4 brazos y una piel gris que parecía de goma. Cuando hablaba, un pequeño dispositivo alrededor de su cuello traducía sus chasquidos a palabras que todos podían entender. El almirante parecía enojado por algo. No dejaba de agitar los antebrazos mientras hablaba de las naves espaciales humanas y cómo luchaban en las batallas. Jake se dio cuenta de que a Bexar no le gustaba cómo actuaban los humanos en el combate espacial. Estas naves humanas siguen haciendo locuras que deberían matarlos a todos, dijo Bexar, con la voz mecánica gracias a su traductor. No deberían estar ganando tantas batallas cuando tienen peores armas y menos naves que sus enemigos. La capitana Nera Solace estaba sentada en primera fila. Era de Centuri, y su piel parecía de cristal azul. La luz parecía rebotar dentro de su cuerpo cuando se movía. Se inclinó hacia adelante en su silla y habló con una voz que sonaba como campanillas de viento. Quizás deberíamos ver algo de la verdadera lucha, dijo. Creo que los humanos luchan de maneras muy diferentes a como luchamos nosotros. Planeamos todo con cuidado y usamos las matemáticas para decidir qué hacer. Los humanos parecen hacer cosas sin sentido, pero de alguna manera funcionan. El general Crick también estaba allí. Parecía una mantis gigante con ojos enormes que podían moverse en diferentes direcciones a la vez. Su gente se llamaba el Colectivo Mántide y se suponía que eran muy inteligentes en asuntos militares, pero incluso Crick parecía confundido con las tácticas de batalla humanas. Jake encontró un asiento en la esquina del fondo donde podía verlo todo sin estorbar. Sabía que los extraterrestres no querían su opinión. Solo lo querían allí por si tenían preguntas sobre la cultura humana. La mayoría de las veces se olvidaban de que estaba en la habitación. Las luces se atenuaron y el primer vídeo de la batalla comenzó a reproducirse en el aire sobre el centro de la habitación. Mostraba una pequeña nave espacial humana llamada Liberty Bell luchando contra 3 naves enemigas mucho más grandes. Jake reconoció la batalla al instante. Había ocurrido hacía 6 meses en el sistema Próxima y recordaba haberlo leído en los informes militares. La Campana de la Libertad no era una gran nave de guerra. Era lo que los humanos llamaban una frigate, lo que significaba que era rápida pero no tenía armas muy pesadas. Las 3 naves enemigas eran destructores de SIOEAR y cada una era el doble del tamaño de la nave humana. Según todas las reglas del combate espacial, la Campana de la Libertad debería haber sido destruida en los primeros minutos de la batalla. Pero eso no fue lo que ocurrió en el vídeo. El general Kriegs señaló el holograma con uno de sus afilados brazos de insecto. «Miren esto». El capitán humano ignora los mejores objetivos y las mejores posiciones de disparo. En lugar de intentar destruir las naves enemigas rápidamente, sigue moviendo su nave entre los enemigos y las naves de transporte civiles que intentan escapar. Jake observó cómo se desarrollaba la batalla y comprendió de qué hablaba el general alienígena. El capitán de la Campana de la Libertad no intentaba ganar la batalla de la forma habitual. En cambio, usaba su nave como escudo para proteger a las naves civiles más lentas, llenas de familias y trabajadores que intentaban escapar de la zona de guerra. Esto no tiene sentido desde un punto de vista táctico, dijo el Dr. Timol, una especie de científico militar. Parecía hecha de niebla o humo, y Jake podía ver a través de su cuerpo hasta la pared que tenía detrás. El capitán humano estaba renunciando a todas sus ventajas solo para proteger naves sin valor militar. Lo que los extraterrestres no entendían era que el capitán seguía las reglas que los humanos habían aprendido durante cientos de años de guerras. Estas reglas decían que proteger a los inocentes era más importante que ganar batallas y que un buen soldado debía estar dispuesto a morir para salvar a otros que no podían protegerse a sí mismos. El comandante Tox habló desde su silla extra grande especial. Era de riel y parecía un enorme oso hecho de rocas. Su voz era tan profunda que Jake podía sentirla en el pecho cuando el gran alienígena hablaba.
Tal vez el capitán humano sabía algo que nosotros no vemos. El 17º retumbó. Tal vez tenía un plan. Eso no lo podemos entender porque pensamos diferente a los humanos. El vídeo seguía reproduciéndose y Jake observaba cómo la campana de la libertad hacía cosas que parecían locas, pero que en realidad tenían mucho sentido si entendías el pensamiento militar humano. El capitán cambiaba de dirección, repentinamente sin razón aparente. O disparaba a objetivos que parecían insignificantes mientras ignoraba amenazas mayores. Pero cada vez que el capitán hacía algo que parecía estúpido, resultaba ser exactamente lo correcto. Cuando uno de los destructores Corben intentó rodear las naves civiles, la campana de la libertad ya estaba allí esperando. Cuando otra nave enemiga cargó para un disparo mortal, la fragata humana se había movido justo al lugar adecuado para bloquear el ataque. El almirante Bexar pausó el vídeo y señaló la imagen congelada de la campana de la libertad. Según nuestras computadoras, esta nave humana debería haber sido destruida 14 veces diferentes durante esta batalla. Todos los análisis tácticos dicen que el capitán cometió un error tras otro, pero de alguna manera todos estos errores se sumaron para obtener la victoria. La capitana Soulis inclinó su cabeza de cristal y una luz brilló en su cuerpo. Quizás no fueran errores en absoluto. Quizás los humanos tienen una forma de pensar en el combate que nuestras computadoras no pueden predecir ni comprender. Jake casi sonrió, pero mantuvo la expresión seria. Los alienígenas se esforzaban por descifrar las tácticas humanas usando sus propios métodos lógicos. Querían que todo siguiera reglas y tuviera sentido matemático. Pero la doctrina de combate humana se basaba en cosas como la intuición, el sacrificio y la disposición a correr riesgos descabellados para proteger a los demás. Los alienígenas pasaron otra hora analizando la batalla de Liberty Bell, pero Jake pudo ver que les faltaba lo más importante. Observaban los movimientos de las naves, el alcance de las armas y los informes de daños, pero no veían el corazón humano que impulsaba cada decisión de la capitana. Cuando terminó la sesión, Jake salió de la sala de reuniones sabiendo que mañana traería más vídeos y más confusión para los líderes militares alienígenas. Intentaban comprender algo que no se podía entender solo con la lógica. Al día siguiente, Jake regresó a la sala de reuniones y encontró a los mismos delegados alienígenas enfrascados en una discusión sobre más imágenes de la batalla. El almirante Bexar mostraba nuevas pantallas holográficas mientras los demás alienígenas observaban con creciente confusión. Jake ocupó su asiento habitual en la esquina trasera y escuchó mientras intentaban comprender las tácticas de combate humanas. La DRA. Timal flotaba cerca de la pantalla central, su figura nebulosa brillaba al señalar las escenas de batalla. Este enfrentamiento es aún más desconcertante que el de ayer, anunció a la sala. Un solo destructor humano, el Chicago, mantuvo a raya a todo un grupo de batalla enemigo durante 6 horas mientras esperaba la ayuda. El holograma mostraba una nave de guerra humana de tamaño mediano, perseguida por el espacio, por lo que parecía la mitad de la flota Scorati. La Chicago estaba gravemente dañada, con agujeros en el casco y chispas saliendo de los sistemas averiados. Pero en lugar de rendirse o intentar escapar, la nave siguió luchando contra todo pronóstico. Jake observó a la capitana Lisa Hayes dirigir su nave a través de lo que los alienígenas creían una retirada caótica. Pero Jake podía ver que cada movimiento estaba cuidadosamente planeado. La Chicago se escabullía tras asteroides, salía a disparar algunos tiros y luego desaparecía antes de que el enemigo pudiera responder. Parecía aleatorio y desesperado, pero en realidad era un ejemplo perfecto de tácticas de ataque relámpago. «Miren este extraño comportamiento», dijo el general Crick, señalando la pantalla con su afilado brazo de insecto. La capitana humana sigue exponiendo los puntos débiles de su nave al fuego enemigo. Cualquier comandante sensato protegería esas áreas, pero ella parece estar invitando a los ataques en sus secciones más vulnerables. La capitana Solace se inclinó hacia adelante, con la luz danzando dentro de su cuerpo de cristal. Pero cada vez que expone esas áreas débiles, algo bueno le sucede. Una nave enemiga se posiciona mal o sus armas disparan con precisión a un objetivo importante. Lo que los alienígenas no podían entender era que la capitana Hayes se estaba usando a sí misma como cebo. Hacía que su nave pareciera indefensa y vulnerable, y luego atacaba cuando el enemigo mordía el anzuelo y se acercaba para lo que creían que sería una muerte fácil. Era peligroso y requería una sincronización perfecta. Pero funcionaba una y otra vez. La voz profunda de la comandante TH resonó por la sala. La comandante humana parecía estar usando la guerra psicológica. Hace creer al enemigo que tiene ventaja y luego vuelve su confianza en su contra. Jake sonrió para sí mismo mientras observaba a los alienígenas intentar analizar algo que le salía de forma natural.
Los humanos estaban tan centrados en los números y la lógica que pasaban por alto los aspectos emocionales y psicológicos del combate. Los humanos entendían que el miedo, la ira y el exceso de confianza podían ser armas tan poderosas como los misiles y los láseres. El vídeo continuaba, mostrando a la melena de Chicago. Movimientos que deberían haber sido imposibles para una nave de su tamaño. La capitana Hayes aprovechó el impulso de la nave y la gravedad de los planetas cercanos para sortear obstáculos y cambiar de dirección de forma que confundiera a la flota que la perseguía. Según nuestros cálculos físicos, observó el Dr. Giml, varias de estas maniobras deberían haber destrozado la nave por la fuerza gravitacional. Sin embargo, la nave no solo sobrevivió, sino que utilizó estos movimientos imposibles para destruir 4 naves enemigas. El almirante Bexar detuvo la grabación y destacó varios momentos en los que la Chicago parecía predecir los movimientos enemigos antes de que ocurrieran. La capitana humana parece saber qué harán sus enemigos antes de que lo hagan. Esto sugiere una tecnología de sensores avanzada que no podemos detectar o algún tipo de capacidad precognitiva. Jake sabía que la verdad era mucho más simple. La capitana Hayes era muy buena interpretando los patrones de lucha de las diferentes especies alienígenas. Los humanos habían estado estudiando a sus enemigos durante años, aprendiendo sus hábitos y preferencias. Los Scarati siempre atacaban en las mismas formaciones y usaban las mismas tácticas. Una vez que conocía sus patrones, era fácil predecir qué harían a continuación. La siguiente secuencia de la batalla hizo que Jake se incorporara y prestara más atención. Mostraba otra nave humana, la Denver, avanzando lentamente a través de un campo de asteroides mientras era perseguida por lo que parecía ser la mayor parte de la flota Corben. La Denver era un crucero más grande que la Chicago, pero aún la superaban en número desesperadamente. Este caso es particularmente interesante. El general Kriegs anunció que la nave estaba claramente superada en armamento y maniobrabilidad. Según todos los protocolos militares, el capitán debería haberse rendido para salvar la vida de su tripulación. En cambio, optó por seguir luchando incluso cuando sobrevivir era imposible. Jake vio al capitán Paul Martínez convertir su nave gravemente dañada en un arma de destrucción masiva. En lugar de simplemente esconderse entre los asteroides, Martínez usó el rayo tractor de su nave para agarrar enormes trozos de roca y lanzarlos contra las naves que lo perseguían. El Denver se convirtió en una onda cósmica, convirtiendo el campo de asteroides en munición. El capitán humano usa su entorno como arma. La capitana Solace observó, con sus rasgos cristalinos reflejando asombro. Ha convertido el terreno defensivo en una ventaja ofensiva. Lo que más impresionó a Jake fue cómo Martínez coordinaba todo mientras su nave se desmoronaba a su alrededor. Los sistemas fallaban, las brechas del casco succionaban aire al espacio y su tripulación trabajaba desesperadamente para mantener la nave en funcionamiento. Pero a pesar de todo, Martínez seguía luchando con una precisión serena que hacía que lo imposible pareciera rutinario. Observe cómo el comandante humano expuso deliberadamente su nave al fuego enemigo. El Dr. Timal señaló que usó su propia nave como objetivo para desviar los ataques de los transportes civiles que intentaban escapar a través del mismo campo de asteroides. El rostro del comandante Dai mostraba lo que podría haber sido respeto. El capitán estaba dispuesto a sacrificar su nave y su tripulación para proteger a los no combatientes sin valor militar. Este comportamiento no tiene sentido desde un punto de vista estratégico. Sin embargo, parece ser la doctrina humana habitual. Jake recordó haber leído sobre Paul Martínez en los informes militares. El hombre había recibido la más alta condecoración por heroísmo, aunque de alguna manera sobrevivió cuando llegó una flota de rescate justo cuando el casco de su nave estaba a punto de derrumbarse por completo. Martínez pasó 3 semanas en un centro médico recuperándose de sus heridas, y luego regresó de inmediato a comandar naves en zonas de combate. El almirante Bexar mostró más imágenes que mostraban patrones similares batalla tras batalla. Las naves humanas corrían enormes riesgos para proteger a los civiles, sacrificaban ventajas tácticas para salvar a sus tripulaciones y luchaban mucho más allá del punto en que la rendición habría sido la opción lógica. Lo que vemos aquí, concluyó el almirante, representa una diferencia fundamental en la forma en que los humanos abordan la guerra. Parecen operar con principios que contradicen la ciencia militar básica. Sin embargo, de alguna manera, estas contradicciones conducen a la victoria con más frecuencia que a la derrota. El general Kriegs ladeó su cabeza de insecto, pensativo. Quizás hemos estado analizando estos enfrentamientos incorrectamente. Hemos estado buscando explicaciones lógicas para un comportamiento ilógico. Tal vez la lógica resida en la ilógica misma. Jake observó a los alienígenas continuar sus discusiones y se dio cuenta de que estaban empezando a comprender algo importante sobre la humanidad,
pero aún no tenían ni idea de cuán profunda estaba a punto de llegar esta madriguera. Al tercer día, Jake notó que el ambiente en la sala de reuniones había cambiado por completo. Los delegados alienígenas ya no solo sentían curiosidad por las tácticas humanas. Ahora parecían preocupados, casi asustados. El almirante Bexar estaba de pie al frente de la sala con los brazos cruzados, y su voz, generalmente segura, tenía un dejo de genuina preocupación. «Hoy debemos discutir nuestro caso más preocupante», anunció el almirante mientras las luces se atenuaban. «Se trata de una sola nave humana que apareció en 17 batallas distintas en 4 sistemas estelares diferentes durante los últimos 6 meses. La pantalla holográfica mostraba una elegante nave espacial humana que Jake no reconoció de inmediato. Era más pequeña que un acorazado, pero más grande que un caza, con líneas suaves y sin puertos de armas visibles. El nombre de la nave estaba pintado en el lateral con letras descoloridas que decían Gettysburg, pero no había otras marcas ni símbolos de identificación visibles. La capitana Solace se puso de pie, su cuerpo de cristal reflejaba el brillo azul del holograma. Esta nave se ha convertido en una gran preocupación para todas las fuerzas militares en esta región del espacio. Aparece sin previo aviso, ataca a las flotas enemigas con una efectividad devastadora y luego desaparece antes de que nadie pueda rastrear su destino. Jake sintió un escalofrío al estudiar la imagen con más atención. Algo en el diseño de la nave le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. La Gettysburg parecía haber sido modificada considerablemente con respecto a la clase de nave que había sido originalmente. La DRA. Taim se acercó flotando a la pantalla, su figura nebulosa brillaba de agitación. Lo que hace a esta nave tan peligrosa no es su tamaño ni su potencia de fuego, sino su forma de combatir. Vean este vídeo y díganme qué piensan. El vídeo de la batalla comenzó a reproducirse y Jake comprendió de inmediato por qué los alienígenas estaban tan preocupados. El Gettysburg se movía por el espacio como si bailara en lugar de luchar. La nave flotaba alrededor del fuego enemigo como si pudiera ver el futuro, estando siempre exactamente donde los disparos no iban a impactar. La nave parecía predecir los movimientos enemigos con una precisión increíble. El general Kriegs observaba, con sus ojos compuestos rastreando los fluidos movimientos de la nave. Inicia maniobras evasivas incluso antes de que las armas enemigas se fijen en su posición. Jake observó con asombro cómo el Gettysburg se enfrentaba a 6 destructores enemigos simultáneamente. La nave humana nunca parecía tener prisa, nunca hacía movimientos repentinos ni desesperados. En cambio, se deslizaba por la batalla como si siguiera una cuidadosa coreografía que solo ella podía ver. Más inquietante es la precisión de sus armas, dijo el comandante Tumblet desde su enorme silla. Cada disparo resulta en una muerte. No se desperdicia energía. Ninguna munición se dispara sin alcanzar un objetivo vital. El vídeo mostró las armas del Gettysburg disparando con un ritmo perfecto. Cada explosión impactaba a una nave enemiga en el punto exacto para causar el máximo daño. Los núcleos de los motores explotaron, los sistemas de armas se apagaron y las secciones del casco expulsaron la atmósfera al espacio. Era como ver a un cirujano realizar una operación, solo que el paciente era toda una flota enemiga. La nave se mueve como un caza, pero impacta como un acorazado. El capitán Solace observó. Su piloto parece estar operando todos los sistemas simultáneamente. Navegación, armas, escudos, motores, todo está coordinado a la perfección por lo que parece ser una sola persona. El almirante Bestar destacó varios momentos de la batalla en los que el Gettysburg realizó maniobras que deberían haber requerido la colaboración de varios tripulantes. Nuestro análisis sugiere que esta nave está siendo operada por una sola persona, aunque esto debería ser imposible dado su tamaño y complejidad. Jake se inclinó hacia adelante en su asiento, estudiando con más atención los patrones de movimiento de la nave. Había algo en la forma en que el Gettysburg luchaba que le recordaba a alguien, pero el recuerdo era inalcanzable. Hemos recibido informes de varios comandantes enemigos, continuó el Dr. Teimol. Describen esta nave como si apareciera de la nada, destruyendo todo a su paso y luego desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Algunos la llaman la nave de la muerte. Otros la llaman el fantasma del espacio. La siguiente grabación mostraba al Gettysburg enfrentándose a un escuadrón entero de Scorati. 12 naves enemigas rodeaban la solitaria nave humana, pero en lugar de quedar atrapadas, el Gettysburg parecía usar su superioridad numérica en su contra. La nave se movía rápidamente entre naves enemigas, provocando que se dispararan entre sí mientras evitaban todos los disparos entrantes. El piloto parecía estar pensando con mucha anticipación a la doctrina táctica habitual. El general Kriegs observó,
Cada movimiento crea oportunidades que no se harán evidentes hasta minutos después. Hake observó cómo el Gettysburg desmantelaba sistemáticamente al escuadrón enemigo con tácticas brillantes y despiadadas. La nave desactivaba una nave enemiga lo suficiente como para convertirla en una carga para su propia flota, y luego avanzaba hacia el siguiente objetivo, mientras que la nave dañada causaba problemas a sus aliados. Lo que más preocupa a nuestros analistas militares, dijo el comandante TH, bajando la voz hasta casi un susurro, es que las flotas enemigas comienzan a retirarse cuando aparece esta nave. Prefieren abandonar sus misiones antes que enfrentarse al Gettysburg en combate. El capitán Solace sacó a la luz informes de inteligencia de toda la galaxia. Hemos documentado casos en los que fuerzas de invasión enteras han retrocedido tras recibir informes de que la nave fantasma operaba en su sistema objetivo. El psicológico. El impacto de esta única nave está afectando las operaciones militares en múltiples sectores. Hake estudió la última grabación, que mostraba al Gettysburg enfrentándose a un enorme crucero de batalla Corin, 10 veces más grande. La nave humana se movía alrededor de la gigantesca nave enemiga como un mosquito atacando a un oso, atacando sistemas críticos, mientras que las armas de la nave más grande no podían rastrearla con la suficiente rapidez. Durante este enfrentamiento, el almirante Bexar explicó, el Gettysburg inutilizó los motores principales del crucero enemigo, destruyó sus armas primarias y provocó fallos catastróficos en los sistemas de la nave. El crucero se vio obligado a rendirse a pesar de tener una ventaja abrumadora en potencia de fuego. El Dr. Timol detuvo el vídeo en un momento en que el Gettysburg estaba muy cerca del casco del crucero enemigo. En este fotograma, nuestro software de mejora detectó algo inusual. Parece haber una pequeña marca en la sección delantera de la nave humana. La imagen se amplió y Hake sintió un vuelco. Allí, apenas visible en el casco del Gettysburg, había un pequeño símbolo que reconoció de inmediato. Era una insignia personal que no había visto en más de 20 años. Una marca que pertenecía a alguien que se suponía muerto. Hemos solicitado información sobre esta nave al mando de la flota humana. El almirante Bexar anunció, afirman no tener registros de su estado operativo actual ni de la asignación de la tripulación. Hake se recostó en su sentado en una silla, su mente daba a mil mientras las piezas de un viejo rompecabezas empezaban a encajar. Los alienígenas no tenían ni idea de con qué se habían topado, pero Hake empezaba a comprender quién pilotaba esa nave y por qué las flotas enemigas estaban tan aterrorizadas. La sala de reuniones quedó en silencio mientras los delegados reflexionaban sobre las implicaciones de una sola nave humana capaz de aterrorizar a flotas militares enteras en múltiples sistemas estelares. El cuarto día de análisis se centró por completo en la misteriosa Gettysburg, y Hake se sintió incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Los alienígenas habían recopilado imágenes de docenas de fuentes diferentes, creando una imagen completa de las increíbles habilidades de la nave fantasma. Lo que vieron desafiaba todo lo que creían saber sobre el combate espacial. La DRA. Timal permanecía en el centro de la sala, su etérea figura parpadeando con lo que Hake reconoció como energía nerviosa. Hemos confirmado que esta nave está siendo operada por una sola persona, anunció a los delegados reunidos. El análisis de la firma energética y el reconocimiento de patrones tácticos apuntan a una tripulación de exactamente una persona. Almirante Bexar mostró un esquema detallado del Gettysburg junto con naves humanas similares. Esto debería ser imposible. Una nave de este tamaño y complejidad normalmente requiere una tripulación de al menos 50 personas. Navegación, control de armas, ingeniería, comunicaciones, sistemas de soporte vital. Todo esto requiere operadores dedicados que trabajen en conjunto. El capitán Soullis destacó varias secuencias de batalla donde el Gettysburg había realizado ataques coordinados que desafiarían incluso a las mejores tripulaciones militares. El piloto parece estar actuando como comandante, navegante, oficial de armas, analista táctico e ingeniero jefe, todo al mismo tiempo. Ninguna especie conocida tiene la capacidad cognitiva para manejar tantas tareas complejas simultáneamente. Hake vio imágenes del Gettysburg enfrentándose a varias flotas enemigas a la vez, y comprendió por qué los alienígenas estaban tan desconcertados. La nave estaría disparando armas a los objetivos que tenía frente a ella mientras realizaba maniobras evasivas para evitar las amenazas por detrás, todo ello mientras, aparentemente, analizaba los patrones tácticos enemigos y planificaba ataques que no se ejecutarían hasta varios minutos después. Este nivel de multitarea supera los límites cognitivos humanos documentados. Por un factor de 10, observó el general Kriegs, inclinando su cabeza de insecto mientras estudiaba los datos. O este individuo posee capacidades mentales mejoradas o tiene acceso a tecnología que no podemos detectar.
Las imágenes más recientes mostraban al Gettysburg enfrentándose a una flota de batalla Ascarati completa de 30 naves. Hake contó las naves enemigas mientras rodeaban a la solitaria nave humana, creando lo que debería haber sido una trampa inevitable. Pero en lugar de verse acorralado, el piloto del Gettysburg pareció aceptar el desafío. «Observen cómo se posiciona la nave», señaló el Dr. Timal al comenzar la batalla. El piloto no solo reacciona a los movimientos enemigos. Parece estar guiando todo el combate, obligando a las naves enemigas a moverse exactamente donde quieren que vayan. Hake entendió lo que quería decir. El Gettysburg hacía pequeños movimientos que parecían insignificantes, pero cada pequeño ajuste causaba un efecto dominó en toda la formación enemiga. Las naves tendrían que cambiar de rumbo para evitar colisiones, abriendo brechas que la nave humana aprovecharía de inmediato. El piloto parece comprender la psicología de cada especie enemiga. El capitán Solace observó: saben exactamente cómo reaccionarán los comandantes Scorati bajo presión, cómo responden los capitanes Corben a las amenazas, cómo Diferentes culturas alienígenas abordan problemas tácticos. La voz retumbante del comandante TH llenó la cámara. Hemos analizado 17 enfrentamientos separados con esta nave. En todos los casos, el piloto demuestra un conocimiento detallado de la doctrina enemiga, las capacidades de la nave y la estructura de mando. Esto sugiere años de estudio y experiencia en combate. El vídeo continuó, mostrando al Gettysburg desmantelando sistemáticamente la flota Scorati usando tácticas que parecen combinar matemáticas con arte. La nave atacaba en el momento preciso para causar el máximo impacto psicológico, volviendo las formaciones enemigas contra sí mismas mediante ataques cuidadosamente sincronizados. «Miren esta secuencia», dijo el almirante Bexitar, destacando un momento en el que el Gettysburg inutilizó 3 naves enemigas en rápida sucesión. El piloto no destruye estas naves por completo. En cambio, las daña lo suficiente como para convertirlas en una carga para su propia flota. Hake se dio cuenta de que el piloto no solo luchaba para ganar batallas, sino que intentaba activamente minimizar las bajas, incluso entre las fuerzas enemigas. Las naves inutilizadas podían repararse y sus tripulaciones podían regresar a casa. Familias. Era un nivel de sofisticación táctica que iba más allá de la mera habilidad militar. «Hemos recibido informes inquietantes de toda la galaxia», anunció el Dr. Timol, trayendo archivos de inteligencia de múltiples sistemas estelares. Los comandantes enemigos se niegan a intervenir cuando sospechan que esta nave podría estar en la zona. Algunas flotas han abandonado campañas militares completas antes que arriesgarse a encontrarse con la nave fantasma. El capitán Solace mostró intercepciones de comunicaciones de varias fuerzas enemigas. Se refieren a ella con diferentes nombres en sus idiomas, pero el significado siempre es el mismo. Portadora de la muerte, cazadora del vacío, la nave que no puede ser destruida. Esta única nave se ha convertido en tema de leyendas entre nuestros enemigos. Hake se inclinó hacia adelante mientras los extraterrestres mostraban imágenes del enfrentamiento más reciente de la nave. El Gettysburg había aparecido durante un ataque Corben a una colonia civil, llegando justo cuando las fuerzas enemigas se preparaban para bombardear la superficie del planeta. En este enfrentamiento, explicó el general Kriegs, el piloto se enfrentó a una situación imposible. 43 naves enemigas contra una. Según todos los cálculos matemáticos, el Gettysburg debería haber sido destruido en cuestión de minutos. En cambio, el vídeo mostró a la nave humana realizando lo que solo podría describirse como un milagro de genio táctico. El piloto utilizó el pozo gravitatorio del planeta, su campo de escombros orbitales e incluso las propias formaciones enemigas para crear un entorno de batalla que favorecía a una sola nave rápida sobre una flota grande y lenta. El combate duró 4 horas, informó el comandante Tauk. Al finalizar, 37 naves enemigas habían sido destruidas o inutilizadas. El Gettysburg sufrió daños mínimos y desapareció antes de que pudieran llegar las flotas de rescate. El almirante Bexar detuvo el vídeo en un momento crucial, cuando la cámara captó una vista clara de las marcas de los agujeros de la nave. Nuestro software de análisis ha mejorado esta imagen para mostrar detalles que antes eran invisibles. El símbolo en la sección delantera del Gettysburg se hizo claramente visible por primera vez. A Hake se le cortó la respiración al ver la insignia personal que había atormentado sus sueños durante más de 20 años. Era un diseño simple, pero uno que tenía un enorme significado para cualquiera que comprendiera su importancia. Hemos contrastado esta marca con bases de datos militares humanas. El Dr. Tiempo anunció que el símbolo pertenecía a un piloto que fue declarado desaparecido en combate hace más de 2 décadas. Hake sintió el peso de las miradas alienígenas en la sala al girarse para observarlo.
Por primera vez desde que comenzaron las sesiones informativas, parecieron recordar que había un observador humano presente que podría tener respuestas a sus preguntas. ¿Reconocen este símbolo?, preguntó la capitana Solace, con sus rasgos cristalinos reflejando curiosidad y preocupación. ¿Saben quién pilota esa nave? Jake se levantó lentamente, con su rostro curtido y serio, mientras observaba la imagen de la marca que una vez perteneció al piloto más peligroso que jamás había conocido. Los alienígenas esperaron en silencio, presintiendo que estaban a punto de aprender algo que cambiaría todo lo que creían entender sobre la guerra que libraban. Jake caminó lentamente hacia el centro de la sala de reuniones, sintiendo el peso de las miradas alienígenas sobre él. La imagen holográfica del Gettysburg, el símbolo, flotaba en el aire entre él y los delegados reunidos, y pudo ver la imagen mejorada de la marca del casco que había despertado tantos recuerdos dolorosos. Ese símbolo, dijo Jake en voz baja, señalando la insignia apenas visible, pertenece al coronel Marcus Stone, antiguo miembro del 7º Escuadrón Independiente. El nombre no significaba nada para la mayoría de los alienígenas en la sala, pero Jake pudo ver la confusión y la curiosidad extendiéndose por sus diversos rostros. El almirante Bexar se inclinó hacia adelante con los antebrazos cruzados, esperando una explicación que diera sentido a todo lo que habían presenciado. 23 años atrás, continuó Jake. Su voz cargaba el peso de un viejo dolor. Marcus Stone era el piloto de combate más condecorado de toda la flota humana. Tenía más bajas confirmadas que cualquier otro individuo en la historia registrada, y fue el hombre que escribió la mayoría de los manuales tácticos que sus analistas han estado intentando comprender. La figura borrosa de la doctora. Tigimal brilló mientras procesaba esta información. Si este individuo era tan hábil, ¿por qué los registros militares humanos no muestran su estado operativo actual? La expresión de Jake se ensombreció al recordar aquel terrible día, hace tanto tiempo, porque Marcus Stone fue declarado desaparecido en combate durante la batalla de la Puerta de los Titanes. Su nave sufrió una explosión masiva cuando el reactor de un crucero de batalla Corben entró en estado crítico. Encontramos escombros, pero ningún cuerpo, por lo que fue declarado oficialmente muerto en combate. La sala de reuniones estalló en una charla confusa mientras las diversas especies alienígenas intentaban comprender qué significaba esto. El general Kriegs levantó uno de sus brazos afilados para pedir silencio, con sus ojos compuestos fijos en Jake. ¿Sugieres que este individuo ha estado operando de forma independiente durante más de 2 décadas?, preguntó el general Insecto. Jake asintió lentamente. Marcus Stone no murió en la Puerta del Titán. De alguna manera, sobrevivió y ha estado librando una guerra individual desde entonces. Por eso tus computadoras tácticas no pueden predecir sus movimientos ni comprender sus estrategias. Escribió el libro original sobre la doctrina de combate humano y luego dedicó 20 años a perfeccionarlo más allá de lo que nadie creía posible. La capitana Solace se puso de pie, con una luz danzando dentro de su cuerpo de cristal mientras hablaba. Pero, ¿por qué opera solo? ¿Por qué no se ha reincorporado a tus fuerzas militares? Esta era la pregunta que Jake temía, porque la respuesta revelaba algo sobre Marcus Stone que lo hacía a la vez inspirador y aterrador. Porque Marcus ya no lucha para ningún gobierno ni organización militar. Lucha por algo más grande. Jake señaló las imágenes de la batalla que aún se reproducían silenciosamente en las pantallas secundarias. Mira cada enfrentamiento que has grabado. En cada uno, Marcus aparece cuando personas inocentes están en peligro. Protege convoys civiles, defiende colonias de asaltantes, impide que piratas ataquen naves indefensas. Se ha convertido en algo más que un soldado. ¿A qué te refieres?, preguntó el comandante TH, con su voz profunda resonando con genuina curiosidad. Jake miró a cada uno de los delegados alienígenas, uno por uno, sabiendo que lo que estaba a punto de decirles cambiaría su perspectiva sobre la guerra y el papel de la humanidad en ella. Marcus Stone se ha convertido en una fuerza de la naturaleza. No está sujeto a regulaciones militares, consideraciones políticas ni a la cadena de mando. Va donde quiera que personas inocentes necesiten protección y destruye a cualquiera que las amenace. El traductor del almirante Bestar crepitaba mientras hablaba. Estás describiendo a alguien que se ha colocado por encima de la ley, por encima de la autoridad gubernamental. ¿En qué se diferencia de un guerrero rebelde o un justiciero? Porque Marcus elige a sus objetivos con cuidado, respondió Jake. Solo ataca a quienes se aprovechan de los débiles e indefensos. Piratas, esclavistas, asaltantes, fuerzas militares que atacan a civiles. Nunca se le ha visto dañar a nadie que no estuviera amenazando activamente vidas inocentes. La DRA. Tigimal flotó cerca de Jake, su forma etérea reflejaba profunda preocupación.
Pero ¿cómo es posible que un individuo se haya vuelto tan efectivo que flotas enemigas enteras se retiren en lugar de enfrentarlo en combate? Jake sonrió con tristeza al recordar al joven piloto que conoció e intentó imaginar en que se había convertido Marcus durante sus largos años de guerra solitaria. Porque Marcus Stone ha tenido 23 años para perfeccionar el arte de la guerra. Cada batalla que ha librado le ha enseñado algo nuevo. Cada enemigo al que se ha enfrentado le ha mostrado una forma diferente de pensar en el combate. Aprende de cada enfrentamiento. Jake continuó, estudia cómo luchan las diferentes especies alienígenas, cómo piensan, a qué temen. Se ha convertido en el depredador definitivo, perfectamente adaptado para cazar a quienes dañan a otros. El general Krix ladeó pensativo su cabeza de insecto. Hablas de él como si hubiera trascendido las limitaciones humanas normales. En muchos sentidos, sí, admitió Jake. Marcus ya era el mejor piloto que había visto cuando formó parte oficialmente de la flota. Ahora, tras décadas de combate y aprendizaje constantes, se ha convertido en algo que va más allá de nuestra comprensión habitual de lo que una sola persona puede lograr. El capitán Soullis mencionó el análisis táctico de las batallas más recientes del Gettysburg. Estos enfrentamientos muestran un nivel de pensamiento estratégico que supera cualquier cosa en nuestras bases de datos militares. ¿Cómo coordina tantos sistemas complejos simultáneamente? Jake estudió las imágenes de la batalla un momento antes de responder. Marcus ha aprendido a pensar como su nave. Después de tantos años luchando solo, la frontera entre piloto y nave probablemente haya desaparecido. El Gettysburg no es solo su nave. Es una extensión de su voluntad. El impacto psicológico. Uno se tambalea. El comandante TH observó. Las fuerzas enemigas de toda la galaxia ahora temen a un solo humano más que a flotas de batalla enteras. Exactamente. Jake dijo que Marcus Stone se ha convertido en el miedo de las pesadillas. Los capitanes piratas cuentan historias sobre él para asustarse mutuamente. Los comandantes enemigos rechazan misiones antes que arriesgarse a encontrarlo. Se ha convertido en una leyenda que camina entre las estrellas. La voz del almirante Bexar se redujo a apenas un susurro. Y este individuo está operando actualmente en algún lugar de nuestra galaxia. Jake miró la imagen del Gettysburg una última vez, pensando en su viejo amigo y preguntándose en qué se habría convertido Marcus durante su largo exilio de la civilización humana. En algún lugar, Marcus Stone continúa su guerra. Aparece donde quiera que el mal se manifiesta. Destruye a quienes dañan a los inocentes y luego se desvanece en el vacío. Mientras vuele, concluyó Jake, cualquiera que amenace a personas indefensas debería tener mucho miedo, porque no se enfrenta solo a un piloto humano ni siquiera a un guerrero legendario. Se enfrenta a la encarnación física de la justicia misma, refinada en su forma más perfecta y terrible. La sala de reuniones quedó en silencio mientras 12 especies alienígenas diferentes contemplaban el hecho de que compartían su galaxia con un solo humano que se había convertido en algo más allá de su comprensión. Una leyenda viviente que había elegido convertirse en el guardián de todos aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Fuera del ventanal de la estación, las estrellas continuaban su danza eterna, sin saber que entre ellas volaba una nave tripulada por alguien que había trascendido los límites normales de lo que cualquier individuo podía llegar a ser.